No, no soy familiar de Andrés Felipe. Creo que tenemos algo así como procedencias distintas y tampoco soy familiar de Jennifer Arias, la presidenta plagiadora de la Cámara de Representantes. Pero ¿a ti no te parece que también hay personajes del Polo Democrático que han dejado muy mal parado tu partido? Los casos nuestros han sido absolutamente esporádicos. Los de los partidos tuyos y de tus amigas han sido frecuentes cada 8 días. En Colombia, para ser parte del establecimiento, prácticamente tienen que haber sido uribistas. Hay mucha gente ahora, ¿no?, cambiando esa mentalidad uribista, y por eso está creciendo nuestro pacto histórico, nuestras ideas están creciendo mucho, porque la gente está convenciendo de que esto que decíamos era la verdad. Una cosa es abandonar y otra cosa es acomodarse. ¡Oli! Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que les va a untar, y con ustedes su presentadora favorita, Brutícia Malecha. Hoy nos encontramos con uno de los mamertos mayores de Colombia, un líder sindical, y nada más y nada menos que de ese tal partido Polo Democrático que se parece mucho como a la terminología del Centro Democrático. Hola, señor Wilson Arias, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. A mí lo único que me gusta de pronto de tu nombre es más tu apellido, porque tú te pareces, o sea, tu apellido se parece mucho a un exministro en Colombia cuando estuvo mi Sagrado Corazón colombiano, que es el ministro Arias. ¿Tú eres familiar de él? No, no soy familiar de Andrés Felipe. Creo que tenemos algo así como procedencias distintas y tampoco soy familiar de Jennifer Arias, la presidenta plagiadora de la Cámara de Representantes, que es de por estas tierras. Mi padre son más de eje cafetero, son mis padres. Pero ahí sí tenemos una duda porque no sabemos si es plagiadora o fue la persona a la que se le pagó que plagió el trabajo. Es posible porque le pasa a algunos uribistas, plagiadores, que normalmente no hacen sus tesis, sino que les pagan a terceros. Eso se ha vuelto muy normal, se ha normalizado. Y si ese tercero comete un delito, puede ser perfectamente atribuible a él. En este caso, una infracción muy grave que es el plagio, que es conocido como, afectación de la propiedad intelectual de otros productores. De modo que la tiene bien difícil nuestra Jennifer Arias por obra del tercero o de ella misma. Pero no creo que sea un delito mayor con relación a la tragedia familiar que tuvo con su papá y de pronto con su hermano, así que yo creo que eso pasa desapercibido. Pues fíjate tú que no está pasando tan desapercibido y en eso tienes razón. Aquí en Colombia a veces delitos mayores son tomados como deporte y algunos otros hechos que no son tan mayores son tomados como se vuelven virales en las redes. A Jennifer le está ocurriendo que su caso se volvió entre morbo público y una infracción grave. La infracción no es tan secundaria, no es menor, pero el hecho de que el Centro Democrático esté empecinado en que no renuncie, en que mantenga la curul y la presidencia, yo creo que está perjudicando mucho más al Centro Democrático de lo que ellos mismos están pensando. Se le va a volver un asunto mayor. Pero mira que últimamente pues ha llegado un chisme con relación a lo que ha pasado con el paro y se dice que tú estuviste ahí metido en el paro, o sea, incendiando a los jóvenes para que hicieran todas esas molestias, especialmente en Cali, con relación a los daños de bienes ajenos, a los CAI de policías y todo eso. Estuve tratando de varias cosas. De una parte, como proteger a la juventud que estaba siendo objeto de una represión muy grande. Tú sabes que en Cali el asunto fue mayor. En Cali empezó con unas masacres muy graves en el barrio Siloé. Tuvimos unos saldos enormes de detenidos, contusos, muchachos con los ojos reventados. Una cosa muy grave realmente. Entonces, en función de mi preocupación por los derechos humanos, acompañé a la juventud. Pero sabes que, al margen de otra cosa, los caleños saben que inclusive pues me volví, como se dice, por esos días tuve ocasión de hacer una actividad pública muy grande. Hacía unos Facebook Live que eran muy vistos por los muchachos de primera línea o no en la ciudad de Cali. Y fíjate que fue por el contrario. Yo invitaba a los muchachos, por ejemplo, porque me dolía mucho, a que se fueran para la casa por la noche. Porque al otro día, casi siempre a los muchachos, por la noche, había un saldo de muertos. Entonces fíjate que era al revés. Yo estuve invitando a los muchachos del paro
a crear un corredor humanitario con un muchacho de Cali que se llama Alfredo Mondragón, que es muy querido por la juventud, él es muy joven. Entonces logramos corredores humanitarios para que pudieran pasar alimentos, medicamentos, insumos de servicios públicos, asuntos muy necesarios para la sociedad. Fíjate que el balance es que yo ayudé más, no a aplacar el paro porque a mí no me interesaba lo uno o lo otro, ayudé a que el paro no tuviera contornos violentos o demasiado confrontacionales, ayudé más que el uribismo. El uribismo estaba interesado en incendiar. Comprobamos que gentes extrañísimas hacían actos violentos, vandálicos, para atribuírselo a los muchachos que estaban en marchas pacíficas. De modo que el balance, mi querida señorita, es al revés. Mientras el Centro Democrático quería incendiar, no todo el Centro Democrático, algunos señores rarísimos querían incendiar, nosotros tratábamos de que el paro tuviera un transcurso vigoroso y multitudinario. ¿Pero a ti no te parece que la represión en cierta medida como que es muy necesaria? No, fíjate que es al revés. Cuando han habido protestas importantes y los alcaldes desmilitarizan y salen a enfrentar a los muchachos, entre comillas, pero con razones, los paros transcurren mucho más pacíficamente que cuando tú le mandas el ESMAD. Y suele ocurrir con mucha frecuencia, y me duele decirlo, esto no es toda la policía, pero hemos sorprendido a algunos policías haciendo actos vandálicos para después ponerse el uniforme y poder reprimir a la población. Mira que últimamente aquí en el departamento del Meta hubo un caso con relación a la restitución de tierras en mesetas y pues favorablemente para la gente que tiene ahorita retenida esa tierra, pues hubo algunos asesinatos con relación a esa reclamación. ¿Tú qué piensas al respecto? Que ha sido una historia muy trágica. El número de muertos por razones de liderar la restitución de tierras es enorme. Ese es el nombre que adquiere y la forma que adquiere estos días. Pero históricamente la tierra ha sido un factor muy importante de poder y de fuente de violencia. Es decir, dicen algunos que la tierra es la madre de todas las violencias. Yo no lo pongo así, pero sí creo que la tierra es la madre de muchas violencias, porque en la tierra se condensan muchos intereses de la humanidad, no solo en Colombia, sino en el mundo, pero el modo como se ha tratado en Colombia da en que siempre toda la vida haya estado muy vinculada la concentración de la tierra a fenómenos de violencia. Esto pues lo decía Jorge Eliezer Gaitán, pero antes de Jorge Eliezer Gaitán lo decía Uribe, pero antes de Uribe hubo guerras importantes del comienzo del milenio, por ejemplo, que tenía que ver también con estos asuntos, de modo que ese es el nombre que adquiere ahora. Ahora lo que hacen es, con frecuencia, algunos factores, que no todos, asesinar a los líderes que reclaman la redistribución o la restitución de la tierra. Pero mira que yo te he visto a ti con relación a ese tema así muy fuerte y el Polo Democrático también hay fuerte, pero ¿a ti no te parece que también hay personajes del Polo Democrático que han dejado muy mal parado tu partido, pareciéndose un poco como al Centro Democrático? No, yo creo que en general, sabes que a mí me duele decir que hay una especie de descomposición social muy grande en nuestra Colombia. Y esa descomposición crea, digamos, ambientes, entornos que son desoladores. Entonces uno está en organizaciones y con frecuencia puede ocurrir ese tipo de hechos. Yo no lo quiero pues negar. La pregunta es qué tratamiento le dan los partidos que quieren ser alternativos a esos hechos. Entonces tú has visto a tu gran amiga Jennifer Arias. ¿Qué está haciendo el Centro Democrático con Jennifer Arias? Respaldándola, acompañándola, aplaudiéndole. Normal. Normal en el Centro Democrático, normal en Cambio Radical, normal en el Partido Conservador. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando establecemos algunos hechos que merecen rechazo? Le hemos pedido a los funcionarios que dejen el cargo. Le hemos respetado el debido proceso porque nuestro interés no es tampoco violar los derechos, digamos, básicos, fundamentales de nadie. Pero no hemos tenido respaldo, al contrario, le hemos dicho, sepárese del cargo, por favor, o le hemos impuesto sanciones internas. En varios casos hemos podido hacerlo, inclusive por encima de lo que ocurre en términos judiciales. Pero también te hago notar otra cosa. Los casos nuestros han sido absolutamente esporádicos. Los de los partidos tuyos y de tus amigas
han sido frecuentes cada 8 días. Aquí en Colombia hay un hecho de corrupción nuevo, ¿no? Y usted ya más o menos piensa a qué partido pertenece. Ahora Díaz, por ejemplo, se encontró que un parlamentario aquí de tu región, muy allegado a ti, había llegado disque ofreciendo diplomas chimbos a los electores. Yo no necesité decir, y yo dije, este parlamentario debe ser o de Cambio Radical, o del Partido de la U, o del Partido Conservador, o muy posiblemente del Centro Democrático. ¿A que no adivinas a qué partido pertenecía? No me digas que estás hablando de Gustavo Londoño. Estoy hablando de un señor del Centro Democrático, quien además había sido también sorprendido acaparando tierras irregularmente. ¿A que no adivinas con quiénes, de qué partido eran los que lo habían acompañado en ese acaparamiento de tierras? ¿Partido de la U? Del Centro Democrático. Bueno, es decir, hay una asociación de hechos de los partidos de la oficialidad que casi que la gente ya sabe, da por sentado. Ahora, lo grave es que a veces se naturaliza. ¿Y el partido de la U no ha acaparado tierras similarmente a Gustavo Londoño por allá en Bichada? Sí. Digamos que hay factores económicos, pero si uno mirara la militancia, normalmente están en todos los que han sido uribistas o siguen siendo uribistas, porque es que el partido de la U nació con Uribe. Y en esa época acaparó muchas tierras también, algunos de sus afiliados. En Colombia, para ser parte del establecimiento, prácticamente tienen que haber sido uribistas, ¿no? ¿No han notado eso? Antes todo el mundo era uribista hasta el gobierno antepasado. Mira, sabes que más bien terminemos esta conversación con relación a ese tema y centrémonos en ti, porque a mí me parece muy absurdo que tú te estés metiendo con mi Sarmiento Angulo con relación a sus banquitos y más que todo a los peajes y a esas vías que le han dado para que él maneje con relación a los peajes. Bueno, con tu amigo Sarmiento Angulo tengo varios temas pendientes. Uno, que se quedó con, yo le encontré 13.000 hectáreas en los llanos orientales que tenían que ser para tierras campesinas. Violó la norma, porque la norma dice que las tierras baldías de la nación tienen como destino los campesinos y que se entregan en un tamaño de una unidad agrícola familiar. Violaron esa norma para quedarse con tierras. Sarmiento Angulo, pero no Sarmiento Angulo, el Grupo Santo Domingo, en fin, varios bancos y banqueros, dueños de ingenios, dueños de agroindustria, y muy allegados al gobierno, ¿no? Pachito Santos también lo encontramos por ahí quedándose con tierras. María Fernanda Ocampo, ministra de Salud, Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura de la época, un familiar de Aurelio Iragorri Valencia, fíjate tú. Encontramos un poco de señores muy cercanos al poder que estaban quedando con tierras. Y dentro de los banqueros, Sarmiento Angulo, quien además de quedarse con esas tierritas, le dieron subsidios irregularmente. Le dieron tierras que eran para los campesinos y entregaron al más rico de Colombia. Y le dieron subsidios del Estado, cual si fuera campesino, 36.000 millones de pesos. Y es que para que hicieran unas cimbritas. Pero Sarmiento Angulo te lo encuentras también en otros negocios que están afectando mucho al país. Uno de ellos, por ejemplo, el sector de las vías, de la construcción de obras públicas. Aquí mismo nos están poniendo a pagar en la vía El Llano los peajes más caros de Colombia. Entre los más caros están aquí en la vía El Llano, y ha hecho un gran negociado Sarmiento Angulo, derivando más de 2.500.000 millones de pesos de ganancias de unos peajes para los que no ha puesto sino una fracción muy pequeña de eso. Y lo sigue ostentando y seguramente va a seguir haciendo el gran negocio. Por estos días la noticia es que la presión de Sarmiento Angulo y de varios está dando en que se vayan a entregar 18 peajes más en Colombia, que es porque el desarrollo lo necesita. Y se lo dan al sector financiero, quien es uno de los ganadores netos de la pandemia, cuando todo el mundo se desfondaba en Colombia en medio de la pandemia, cuando las familias dejaron de comer 3 veces al día en un número importante, cuando se quebraron como 600.000 empresas pequeñas y medianas. El sector financiero reportó ganancias enormes. ¿Y sabes cómo lo hizo? El Banco de la República, ¿no? El papá de los bancos, digamos, que los maneja, bajó las tasas de interés, ¿sí?, para que el sector privado bajara también las suyas. Y en lugar de bajar las tasas de interés en correspondencia con lo que hizo el Banco de la República, las subieron. Entonces te doy ejemplos. El Banco de la República dijo: te doy este poco de plata, 40 billones de pesos al sector financiero para que prestara en momentos de crisis.
con una condición. Como se la está dando el Estado, usted va a bajar sus tasas 2 puntos porcentuales. Significa un billete largo. Yo bajo las tasas, le doy plata y usted cuando vaya a prestar baja también. ¿Qué dicen los bancos? Subieron 2 puntos. En vez de bajarlos, lo subieron. Tan de buenas. Y eso está comprobado. Yo lo comprobé. Este parlamentario que está hablando contigo lo comprobó en la Comisión Cuarta del Senado de la República. Te voy a hacer unas cuentas de cuánto cobraron estos señores. Banco de Colombia. Antes de pandemia, hacia marzo, cuando empezaba, estaba cobrando el 26%. En julio de ese año empezó a cobrar el 36%. Recursivos. Credifinanciera cobraba el 36% de pandemia. En agosto de este año estaba cobrando 41%. Bogotá, 38% en marzo. En julio del año pasado cobraba el 44%. Banco de Colombia, la tasa de usura, que es un nivel que se pone, que regula el Estado, lo tenían como usura, se consideraba antes de pandemia el 54%. A junio del mismo año ya lo tenían el 57%. Con todas estas formas y asaltando a la gente y prometiéndole alivios, que no fueron alivios, sino que le aplicaron más duro, los bancos liquidaron enormes ganancias y repartieron utilidades. En medio de la pandemia, 13 billones de pesos de utilidades, estafando así la población, mi querida periodista. De modo que son razones por las cuales tenemos esa contradicción con su buen amigo Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pues no sé, pero aquí la vez pasada que vino mi Sarmientico Angulo con mi presidente Duque, dijeron algo muy positivo con relación a esta región, que tenemos un talante muy resiliente, y eso me parece supremamente importante. Bueno, ya hablando de que tenemos talante resiliente y todo ese tema, ¿tú por qué te opones tanto, pero tanto, con relación a que armen a la policía? Porque tú te metiste también con las tanquetas de la policía y te metiste también con las municiones de la policía, que eran 12.000 millones y 9.500 millones de pesos. ¿Por qué eres tan fastidioso con relación a ese tema? Porque durante la época de pandemia se supone que le dieron facultades al presidente para que reordenara el presupuesto y pudiéramos aplazar algunos gastos y destinarlo a lo que más necesitaba la gente. Deben reconocer los televidentes que en esa época la gente tenía mucha hambre, habían trapos rojos, había necesidades de salud, de vacunación que no llegaban a tiempo, en fin. Entonces lo que se hizo fue que el Estado se ponía de acuerdo en reordenar en razón de la emergencia. Cuando te da una emergencia tú tienes poquita plata, pues ¿cómo resuelves? Para mí fue muy grave que en lugar de aplazar esos gastos militares y de policía, los anticiparon. Y que además de no aplazarlos o cederlos para otras urgencias, lo anticiparon y cometieron hechos que en mi opinión son hechos de corrupción o de malos manejos de los recursos. Por ejemplo, se metieron a una compra de uniformes en medio de la pandemia cuando desde marzo sabían que iban a cambiar los uniformes al próximo año. En noviembre estaban comprando, por ejemplo, centenares de miles de cachuchas verdes. Pero en enero del año siguiente estaba el cambio del color del uniforme, que esa fue toda la reforma a la policía que hizo Duque. Cambiaron verde por azul. ¿Qué objeto tenía precipitar esta compra sabiendo que vas a cambiar? Bueno, a mí me pareció muy sospechoso. Algunos comandantes de la policía están muy enojados porque yo hice esa denuncia. Y yo he dicho, la culpa no es de los patrulleros de la policía. La culpa no es de los policías rasos, inclusive de sus mandos medios. La responsabilidad, he dicho yo, es de la cúpula de la policía, que en mi opinión actuó de manera supremamente rara, por decirlo menos, en relación con el cambio de uniforme. Algunos han dicho que yo he hecho acusaciones temerarias en ese sentido, especialmente de tus amigos y amiguis, pero yo considero que quien ha actuado muy extrañamente aquí no he sido yo, sino probablemente digamos, la alta cúpula de la policía, lamentablemente. Pero tú, ¿qué es lo que buscas con esto? Porque yo veo que tú vienes aquí a Villavicencio a molestar, a fastidiar, a mamertizar a toda la gente. ¿Es que pretendes hacer otra reelección al Senado? ¿O no? Bueno, yo estoy en estas denuncias desde hace mucho tiempo.
y mal haría ahora como senador dejar de hacerlas. Yo vengo hablando del tema de tierras desde que hicimos la huelga de los corteros de la caña en el año 2009, que hice mis primeras investigaciones, desde que yo era dirigente sindical de la ciudad de Cali, porque los corteros estaban preparando una huelga por razones elementales. Los pobres corteros de la caña tienen circunstancias de vida muy difíciles todavía. No ha cambiado mucho desde esa época, lamentablemente. Entonces, para yo acompañarlos, tuve que enfrentarme al tema de las tierras. Después fui también concejal de la ciudad de Cali, y como concejal les ayudé a los corteros y comprobé los malos manejos de las tierras que estaban haciendo algunos ingenios de la caña del Valle en otros países y en los llanos orientales. Cuando fui representante de la Cámara, estudié más el tema y pude establecer un mapa muy concreto del modo como los ingenios estaban quedando con esas tierras, y los bancos y compañías extranjeras. Y ahora que soy senador de la República, le he seguido dando seguimiento. De modo que, digamos que mis preocupaciones por esto son como causas de mi vida, que las cumplo desde que era mensajero del SENA, cuando era presidente del sindicato, fíjate tú, orgullosamente lo digo. Yo era el mensajero del SENA, era presidente del sindicato, y como presidente del sindicato le daba solidaridad a otros sindicatos, en este caso de los corteros, y eso me llevó a un tema que no he abandonado, de modo que lo que tienes que felicitarme por haber sido muy estudioso y por haberme mantenido décadas defendiendo las tierras de los campesinos de Colombia. No, me parece que has sido muy ingenuo y que no has aprovechado ese cargo que tienes como senador. Me hubiera sacado más provecho. Pero mira que a mí la verdad no me queda ningún provecho con relación a ese tema. Me parece que la entrevista ha sido para mí muy harta, porque no le he sacado nada de producido para ver de qué forma me puede servir a mí en el futuro, con de pronto algún partido que me quiera colaborar en cierta forma. Pero yo creo que podemos dejar esta entrevista así. Sí te puedo explicar cómo te puede servir a ti y al resto de Colombia. Si tenemos una mejor redistribución de la tierra, tenemos más soberanía alimentaria y seguridad, sobre todo soberanía alimentaria. Colombia no padeció más hambre en la pandemia por obra de nuestros campesinos, no fue por obra de la gran industria. ¿Qué produce la gran industria? Azúcar, por ejemplo, el Valle del Cauca. ¿Qué produce? Agrocombustibles que son llevados hacia afuera, materias primas que son llevadas. No son para la alimentación de nuestro pueblo. ¿Quién garantizó el plato de toda Colombia? Los campesinos negros, indígenas, mestizos, la gente del campo más modesta fue la que nos aseguró la soberanía. Cuando yo empecé estas batallas, yo venía mucho aquí al llano, y alguna vez un trabajador muy pobre y humilde me decía: Wilson, ¿te volviste llanero? ¿De qué nos sirve que vos te vas para el llano a hablar de tierras? Yo le decía: en los llanos y en otras partes del país está sentada probablemente buena parte de la soberanía alimentaria. Ahora otros países muy poderosos han tenido problemas de soberanía alimentaria, y entonces se acuerdan de esa noción, soberanía alimentaria. De modo que si los colombianos quieren valorar lo que estamos haciendo, que piensen en soberanía alimentaria. Yo sí no. Pues de todas formas estoy. Gracias, espero volverte a tener más adelante en otra entrevista, a ver si de pronto recapacitas con ese. Espero que vuelvas más amable conmigo, ¿no? Espero que te vayas a estudiar mucho todo lo que le hemos hablado, para que cambies un poquito y para que ojalá abandones esos dogmas uribistas. Hay mucha gente ahora, ¿no?, cambiando esa mentalidad uribista, y por eso está creciendo nuestro pacto histórico, nuestras ideas están creciendo mucho, porque la gente está convenciendo de que esto que decíamos era la verdad. Una cosa es abandonar y otra cosa es acomodarse. Pues no siendo más, te doy gracias y espero volverte a tener más adelante. Gracias, muy amable. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Chao.